¿Me quiere acompañar al libro de los Hechos, capítulo 6, por favor? Hechos, capítulo 6. Vamos a estar leyendo el versículo 8 al versículo 12. Recuerda que los jueves estudiamos el libro de los Hechos. Ya llegamos al capítulo 6 y llevamos casi 20 temas en 6 capítulos. Eso quiere decir que la palabra de Dios tiene mucha enseñanza, hermano, mucha. Y le aseguro que nos hemos saltado muchas más también, porque la palabra es un pozo inagotable de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Hechos capítulo 6, verso 8, vamos a leer, dice así la palabra: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de las sinagogas, llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron, esta palabra es interesante, hermano, soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, y le arrebataron y le trajeron al concilio. Amén. Dejémoslo hasta ahí. La vida de Esteban es el tema que vamos a estar viendo esta noche. Y por supuesto, Esteban era uno de los tantos discípulos que el Señor levantó en el tiempo en que la iglesia estaba creciendo y estaba prosperando. Y entre esos discípulos, Esteban, al parecer, era uno de los que más sobresalían entre los 7 que habían sido escogidos como diáconos de la iglesia. Esteban era uno de ellos. Pero ya en el capítulo 6, en este pasaje, da a entender, hermano, el calibre de creyente que Esteban era. Y por supuesto, en la Biblia quedaron reflejados una gran cantidad de discípulos, hermano, con una talla de cristiano, con una talla de creyentes que de veras sirve de aliento y sirve de inspiración para aquellos que vamos en el camino hacia la vida eterna. ¿Por qué de inspiración? Porque los dejaron escrito para nuestro ejemplo. Por supuesto, nuestra máxima inspiración debe de ser Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no se inspira por la obra de Jesús, mire, perdone, ya nada lo va a inspirar. Aleluya. Nada lo va a inspirar. Porque Jesús es el máximo exponente de la obra de Dios y del amor, del trabajo, del servicio. Pero por supuesto que también hay algunos que también dejaron escritos para nuestra inspiración, para nuestro ejemplo. Y la vida de Esteban, por lo menos en ese pasaje, nos habla de por lo menos 4 características que los creyentes deberíamos de tener o somos llamados a tener, ¿verdad? No porque es que yo no me quiero parecer a él. No, pero debemos parecernos a él en lo que se parecía a Cristo. Porque recuerde usted que los discípulos se parecían a Jesús. Por eso les empezaron a llamar un poquito más adelante en Antioquía, les empezaron a llamar cristianos. Era como un apodo, pero era un apodo favorable, ¿verdad? Que ha durado, mire hermano, ese apodo ha durado más de 2000 años. Y le siguen llamando cristianos
a los verdaderos creyentes y también a los que no son verdaderos, pero esa ya es, esa es otra cosa que debemos estudiarla y entenderla. Sin embargo, ¿qué calibre tenía Esteban que nos puede enseñar a nosotros? Acompáñeme a algunos de ellos, y si leemos en Hechos capítulo 6, en el versículo 3, oiga eso. Voy a leer el verso 3 porque ahí es donde eligen a los 7 y entre ellos está Esteban. Y dice el versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Me voy a quedar con el primero, aunque ahí hay 3 al hilo, 3 características al hilo de aquellos que fueron llamados a trabajar en la obra de Dios: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Quedémonos con el primero. ¿Por qué es tan importante el buen testimonio? Bueno, el buen testimonio es importante porque habla de la obra de Dios hecha en nuestra vida. Cuando nuestro testimonio ha cambiado, es decir, no es que nacimos con buen testimonio, porque déjeme preguntar, ¿alguno nació con buen testimonio? La verdad es que no. Quizás crecimos en un ambiente difícil y a medida que fuimos creciendo, quizás algunos nos extraviamos, pero feo, de lo que era la presencia de Dios, y cometimos muchas cosas que a Dios no le agradaron. Pero del buen testimonio que estoy hablando del buen testimonio que viene después de haber conocido a Jesucristo, después de que el Espíritu de Dios está trabajando en el interior de aquel que nació de nuevo, después de que nuestra vida entiende que debe de rendirse a la voluntad de Dios, y que rindiéndonos es más fácil que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es más fácil. Cuando el creyente aprende a rendirse solo, mira, hermano, el trabajo de la obra de Dios en la vida de una persona se vuelve acelerada. Por eso es que usted encuentra gente nacida de nuevo que tiene cambios tan trascendentales, tan visibles, tan notorios, que de plano dicen: y este era aquel que andaba tirado en la calle, y este es aquel que no se podía detener en las paredes porque andaba bolo, y este es aquel que era mentiroso, ladrón, los cambios son notorios, pero porque se rinden al Señor y el Señor empieza a obrar de una manera especial. Pero lamentablemente hay otros que nacen de nuevo y pasan años, hermano, y aleluya, gloria a Dios, aleluyita, y no hay manera que cambien. Y uno dice: pero hermano, ¿y será que realmente es cristiano? Bueno, una razón podría ser que realmente no nació de nuevo. La otra razón es que no se rinde a la voluntad del Espíritu. Sigue manteniendo una posición confrontativa con Dios. Sigue manteniendo una actitud de paredes, de murallas ante la obra de Dios. Y por eso pasan años y años y pareciera que la persona no cambia, porque no ha entendido que el buen testimonio viene a medida que el creyente se va rindiendo a Dios y el Espíritu Santo va trabajando en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire qué más. Hechos capítulo 22, versículo 12. Esa es la razón por la que en la Biblia aparecen personajes en los que se logra ver ese buen testimonio. Por ejemplo, dice en Hechos capítulo 22, verso 12:
¿Lo tiene, hermano? Dice así: entonces uno llamado Ananías, oiga esto, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. Aquí encontramos otro. Este ya no es Esteban, este es Ananías. Y la Biblia dice que tenía buen testimonio de todos. O sea, todos lo podían señalar, pero lo señalaban por bueno. Lo señalaban por buena persona, porque tenía buen testimonio. Y así encontramos una cantidad de gente, hermano, en la Biblia con un buen testimonio. Por supuesto, vamos a encontrar gente con mal testimonio, y lamentablemente el mal testimonio hace desanimar a otros. Hace desanimar a otros. Sin embargo, déjeme decirle una tremenda verdad. El mal testimonio de alguien no es la excusa para buscar a Dios. No puede ser una excusa. El mal testimonio de una persona jamás va a ser la excusa para dejar de buscar al Señor. Por eso la Biblia insiste que nuestros ojos deben de estar en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. ¿Por qué tengo que decirle eso? Porque hay cantidad de personas que usan el mal testimonio de alguien como una razón de excusa. Dicen: no, es que yo no voy a la iglesia porque tal cosa, yo no voy a la iglesia porque hasta fulano, yo no voy a la iglesia por esto. Pero eso es una excusa. Y es una excusa no válida. No válida, porque nuestro modelo es Jesucristo. Nuestra meta es Jesucristo. Nuestra inspiración, como decíamos al principio, es Jesucristo. Y en realidad no podemos usarlo como excusa, porque el día en que todo ser humano dé cuenta delante de Dios, eso no le va a servir de excusa. No va a poder decir: es que yo no fui porque fíjate que ahí en la iglesia había un fulano que no, yo por eso no iba, por eso no creí en ti. Ay, papito, se lo llevó la trampa, porque eso no va a servir de excusa. Se lo llevó el diablo, hermano, porque eso no va a servir de excusa. Todos vamos a tener que dar cuenta de nuestras decisiones, de lo que hicimos estando en el cuerpo, para que el día en que estemos delante del Señor no tengamos, hermano, excusas, sino que tengamos la seguridad de que creímos en Jesucristo, y que nadie, ningún mal testimonio nos desanimó, ningún mal testimonio nos desalentó, ningún mal testimonio nos hizo volver atrás. Antes bien, como decía Pablo, dejando lo que queda atrás, yo me extiendo hasta llegar adelante al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 7. Timoteo se introduce en el testimonio de aquellos que sirven. Dije Timoteo, pero en realidad fue Pablo, porque Pablo escribió la carta a Timoteo. Y entre ese testimonio, mire por qué es tan necesario. Dice 3:7 de Primera de Timoteo: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mire, aquí está un punto interesante. ¿Es importante el buen testimonio adentro de la iglesia? Sí. ¿Es importante el buen testimonio para con los de afuera? Sí. Porque obviamente el Señor no quiere desanimar a nadie. El Señor no quiere que nadie se quede por un mal testimonio. Pero vuelvo a repetir, no va a ser la excusa. Pero también Dios sí está interesado
que el que le está sirviendo al Señor tenga buen testimonio, porque de alguna manera uno mismo es el que cae en descrédito. Y eso lo puede lazar el diablo a una persona que está sirviendo al Señor, que tiene una posición dentro de la obra y está haciendo las cosas mal. El diablo va a aprovechar esa maldad o ese pecado para hacerlo caer más todavía. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le demanda. El que sirve en las cosas del Señor, el que está sirviendo en la obra, déjeme planteárselo de esta manera, está tocando las cosas santas del Señor. Y tocar las cosas santas sin estar bien puede ser un problema espiritual para nuestras almas. Por eso es que Pablo insiste en que los que sirven deben de tener buen testimonio. Ahora, ¿el buen testimonio es solo para los que sirven? No, es para todo. Para todo aquel, mire hermano, con el simple hecho de decir yo soy cristiano, ahí ya se le va a demandar. Porque cristiano es, yo soy un seguidor de Cristo. Soy uno que quiere seguir las pisadas del Señor. Entonces ya esas palabras tienen peso. Y por eso necesitamos tener un buen testimonio. Esteban lo tenía. Y todo creyente es llamado a tener un buen testimonio delante del Señor. Número 2, Hechos capítulo 6, versículo 5. Hechos 6, 5. Aquí están los 7 otra vez. Pero es interesante que en el verso 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Fíjese que del único que menciona que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo era de Esteban. Pero podemos asumir que los 7 también lo tenían, sí, porque ya habían puesto los requisitos antes. Antes de llamarlos, ya habían puesto los requisitos. Buscad de entre vosotros 7 varones que tengan ¿qué? Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y entre esos, entre los 7 que escogieron, estaban todos estos. Entonces podemos asumir que todos eran llenos del Espíritu Santo. Podemos asumirlo por la palabra. Sin embargo, es interesante que de Esteban dice varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Lleno de fe es una característica importante, hermano. ¿Por qué? Porque el creyente es llamado a ser un ejemplo de cómo la fe actúa en nuestra vida. Qué triste es encontrar cristianos que andan más caídos, que todo está abajo. ¿Y cómo te va? Aquí pasándola así mal. Entonces, ¿quién le va a pedir, hermano, algún consejo, algún apoyo, ¿verdad? Si nos lamentamos de la vida como alguien que no tiene fe, entonces pareciera que no tenemos fe. Pero el creyente es llamado a estar lleno de fe. ¿Cuántos dicen amén? Por supuesto que es entendible que no todos tienen el mismo nivel de fe, porque unos están más llenos, otros lo han practicado más, otros lo viven constantemente, continuamente. Pero somos llamados a ser gente de fe, gente que pueda ayudar a otros a que también crean. Cuando usted oye a un cristiano y dice: ay, qué mal está la vida, todo está caro, la gasolina se fue para arriba, no hay trabajo, no hay manera de salir adelante, yo creo que mejor me regreso. Aleluya. Mire, lo que falta es fe. Lo que falta es fe. Le puedo probar por qué le digo lo que falta es fe. Porque no importa dónde estés, si Dios está contigo, ahí te puede prosperar Dios. Puedes estar en el mismo desierto como lo estuvo Abraham, y sin embargo Abraham era próspero.
en el puro desierto. Por eso Abraham no tenía problemas en decirle a Lot: escoge tú, ¿dónde te quieres ir? Cuando se separaron con Lot, ¿se recuerda? No tuvo problema Abraham en decirle: escoge tú, donde tú te vayas, yo me voy hacia el otro lado. Escoge tú cuál es el lugar. Por supuesto, Lot inmediatamente, cuando vio la llanura y vio el valle, dijo: este es el lugar que yo escojo. ¿Para dónde agarró, hermano? ¿Para dónde agarró Abraham? Para el desierto. Pero ¿quién era el próspero? Abraham. Porque no importa dónde te encuentres, si Dios está contigo, ahí te va a prosperar el Señor. Los creyentes del principio tenían fe. Y Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, hermano, no repara en darle esos atributos, esos valores a Esteban. Y por eso lo escribe, Lucas lo escribe: Esteban, un varón lleno de fe. Hermano, la gente puede decir de ti que eres lleno de fe. Aleluya. Medio lleno, pues, vaya. O de plano, no, este sí que no tiene fe. ¿De cuáles es usted? Vaya, yo sé que tal vez su sencillez, su humildad, dice: no, hermano, yo no soy un hombre de fe. Pero si la gente te ve buscando a Dios, la gente te ve hablando de Dios, la gente te ve hablando de fe, más de alguien te va a decir: este tiene fe, pidámosle a aquel que ore por mí, porque ese como que tiene fe. En el trabajo van a ver que tienes fe. Pues mira, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces cuando uno ha estado en lo secular y de alguna manera miran tu manera de caminar en el cristianismo, de repente te dicen: mire, ay, ora por mí, oye usted, porque como que Dios lo oye a usted. Los compañeros de trabajo, los jefes, hermano, no sé si usted tuvo la oportunidad, pero yo tuve oportunidad en que compañeros y hasta el jefe me decía: mire, ay, ora por mí, oye, porque me está pasando esto y esto. ¿Soy mejor que alguien? No, solo que aprendí a entender que el evangelio se camina con fe. Eso es todo. Esto no se trata de ser un superhombre o una supermujer. Tener fe no te hace mejor que nadie, hermano. Tener fe te hace cristiano. Tener fe te hace un hijo de Dios. Pero cuando la gente te empieza a decir: mira, ayúdeme a orar por esto y esto, ayúdeme a orar, es porque miran en ti una persona de fe. Y a eso hemos sido llamados en el Señor. Bueno, acompáñame a un versículo más. Primera de Timoteo 3, 8 al 10. Voy otra vez con los que sirven. Pero los que sirven deben de tener fe. Pero los que no están sirviendo por alguna razón en la obra de Dios, claro que son llamados a tener fe también. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8. Dice así. ¿Lo tiene, hermano? Dice: los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio, que guarden el misterio, no el ministerio, el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe. Claro que la fe es un misterio, hermano. Es un misterio la fe. La fe en Dios es un verdadero misterio. Tan grande es ese misterio que la Biblia dice que si tienes fe como un grano de mostaza, podrías decirle a un monte: quítate de ahí, y el monte se quitaría, dice la Biblia. ¿Será eso un misterio, hermano? Claro, hermano. Que la fe mueve montañas. Que la fe te puede hacer creer, hermano, que a pesar de lo que estás viviendo en tu vida, Dios te va a ayudar. Eso es fe. A eso hemos sido llamados. Sobre todo, hermano, aquellos que hemos entendido que somos objeto
de ataques del reino de las tinieblas constantemente. Al hacerse creyente usted, se convirtió en un blanco del enemigo. Se convirtió en un blanco. ¿Por qué? Porque el diablo va a atacar todo aquello y a todo aquel que está buscando a Dios. Para el diablo, los creyentes somos sus enemigos, ¿o no? Somos sus enemigos. ¿Por qué? Porque nos salimos de su influencia, nos salimos de sus malas obras, nos salimos de su propiedad, porque éramos propiedad de él. Nos salimos, hermano, de su potestad. Por eso la Biblia dice que ahora somos reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes estábamos bajo la potestad de las tinieblas, pero ahora que nos trasladaron a la luz, somos blanco del enemigo, hermano. Por eso usted va a oír constantemente, hermano, una y otra vez: ahora que más estoy buscando a Dios, ¿cómo me ataca el diablo? Ahora que más he decidido ir a la iglesia, más ataques tengo del diablo. Ahora que estoy sirviendo al Señor, ahora tengo más problemas. Así es. De eso se trata el cristianismo. De eso se trata caminar en fe, que a pesar de los ataques, a pesar de las pruebas, a pesar de las acechanzas del diablo, nuestro Dios va delante de nosotros, abriéndonos camino. Por eso usted ve, si usted se recuerda esta historia, allá en el libro de Éxodo, en qué momento el pueblo de Israel dejó de tener el respaldo de Dios con la nube que lo protegía y la columna de fuego que iba delante de ellos. ¿En qué momento? ¿En qué momento? En ningún momento. 40 años los cubrió el Señor. 40 años los guió el Señor en el desierto. Y nunca se apartó de ellos, a pesar de que Israel hacía méritos, hermano. Israel hacía méritos para que si el Señor estuvo a punto de raerlos de la tierra, ¿se recuerda? Cuando le dijo a Moisés, apártate, voy a hacer picadillos. Eso no lo dice la Biblia. Voy a hacer picadillos a este pueblo de Israel. Y Moisés como intercesor, Moisés como mediador, como figura de Cristo, ¿sí? Moisés es figura de Cristo como mediador, intercedió delante del Padre para que no fueran muertos el pueblo de Israel. Eso es lo que el Señor hace, dice la Biblia, que nuestro Dios está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué es lo que hace, hermano? Intercede por nosotros. A saber cuántas veces ha estado Dios a punto, hermano, de raernos. Este sí se pasó. Me lo voy a echar, Dios, déjeme pensar. Me lo voy a echar. Hoy sí lo llevo, ya me lo mato, ¿no? Y el Señor, por favor, dale un año más. Como los árboles, como los plantíos de Jehová que no daban fruto. Y el Señor intercediendo: Señor, pero es que no da fruto, hay que cortarlo, porque todo árbol que no da fruto hay que cortarlo. Y el Señor a la diestra intercediendo: no, Señor, no lo cortes. Te prometo que yo voy a trabajar en él. Yo voy a trabajar en él. Es bravito, pero yo lo voy a cambiar. Aleluya. Es incrédulo, pero yo le voy a aumentar la fe. Es peleonero, pero ya vas a ver que lo voy a hacer como Moisés, en el hombre más manso sobre la tierra. Y entonces el Padre dice: vaya, lo voy a dejar un año más. A saber a cuántos de nosotros ya nos hubiera cortado Dios, hermano. No sé si
¿Está de acuerdo conmigo? Sí, hermano. Si vaya que la paciencia de Dios es grandísima. La Biblia dice que Dios es tardo para irarse, es lento para la ira, pero grande en misericordia. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Aleluya. No vaya a creer, hermano, que nosotros somos, a veces nos parecemos al pueblo de Israel. A veces nos ponemos rebeldes, a veces nos ponemos murmuradores como el pueblo de Israel. A veces nos ponemos murmuradores, a veces nos ponemos rebeldes, a veces nos ponemos desobedientes como el pueblo de Israel. Pero igual que el pueblo de Israel, también Dios le tiene paciencia. 40 años lo sobrellevó en el desierto hasta que lo metió en la tierra prometida. Saber cuánto tiempo tenemos nosotros en el cristianismo, pero tengo la esperanza por la Biblia, por lo que la palabra dice: aquel que comenzó la buena obra en vosotros ha de perfeccionarla. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bueno, entonces de plano hay que tener fe. Hay que tener fe para esperar que Dios va a cambiarlo, que Dios va a cambiar al que usted, por el que usted y yo estamos orando, qué sé yo. Tenga fe, tenga esperanza. Dios sigue obrando. No lo vemos que está obrando, pero Él está obrando. Aunque no puedas verlo, dice el canto aquel, va. Aunque no puedas verlo, Dios está trabajando en nuestra vida. Hechos capítulo 6, verso 8. Tenía otra característica Esteban. Y dice que era lleno de gracia y de poder. Ya vimos dos: buen testimonio, lleno de fe. Y ahora estoy en Hechos 6:8 y dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mire qué maravilla, hermano. Gracia y poder. Es interesante, fíjese, hermano, que de los 7 diáconos que habla el libro de los Hechos, capítulo 6, en los primeros versículos, los otros 5 ya no se mencionan en la Biblia. No se volvieron a mencionar sus nombres, solo se mencionaron ahí. Pero 2 de ellos como que resaltaron por la obra de Dios: Felipe y Esteban. Solo ellos 2. Felipe, como se convirtió después de ser diácono, se convirtió en un gran evangelista, hermano. Llevaba el mensaje de Jesucristo de una manera sorprendente. De Esteban no se dice que era evangelista, pero a mí me sospecha, hermano, por lo que dice la Escritura, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Qué calibre habrá alcanzado Esteban? Dice que era lleno de gracia. ¿Cuántos creen que necesitamos la gracia de Dios? Mire, hermano, qué lindo se mira una persona con la gracia de Dios. Pero una persona sin la gracia, ¿qué es? De plano, pues, ¿verdad? Usted sabrá que es pura desgracia, pues. Si no tiene la gracia de Dios, es que mire, hermano, lo que lo embellece a uno es la gracia de Dios. Porque la gracia humana no nos sirve para nada. Pero la gracia divina es la que te permite que te abran puertas, por ejemplo, por la gracia de Dios. Hermano, fíjese que de plano soy tan inteligente que me abrieron la puerta. No, tatita. Fue la gracia de Dios. Denle un aplauso al Dios de la Cielo. Fue la gracia de Dios. No, pero es que me han dado a mí inteligencia, pero eso te lo dio Dios. Si tienes una inteligencia mayor, si tienes una gracia mayor, si tienes una habilidad mayor que otros, eso te lo dio Dios. Eso no es de uno.
Es la gracia. Yo no sé si usted se recuerda, hace muchos años se usaba antes cuando le decían, ¿y cuál es su gracia? Le decían a uno. ¿Se acuerda? Allá, sí, eso es de los centas, hermano. De los centas, de allá de mi tiempo. Le decían a uno, ¿y cuál es su gracia? Y la gente decía su nombre. Mi nombre es tal. Y eso era lo que le estaban preguntando. Pero es interesante que usaban la palabra gracia. Porque de alguna manera al decir su nombre, pues era como decir quién era él. Usted recuerda que el nombre, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y en el tiempo de los judíos, hermano, ponerle el nombre a alguien representaba una misión de Dios, una razón por la cual le habían puesto ese nombre, ¿sí? O sea, una razón de parte de Dios, por supuesto, ¿verdad? Eso era importante el nombre. Pero en el ámbito cristiano, en el ámbito de hoy, hermano, ¿será que necesitamos la gracia de Dios sobre nosotros? Yo creo que sí, hermano. Necesitamos la gracia. Necesitamos la gracia y necesitamos el poder de Dios también. Un creyente sin el poder de Dios, hermano, se ve expuesto a los ataques del diablo sin poder resistirlos, sin poder detenerlos, sin poder pararse fuertemente o firmemente, sin poder pararse y poder resistir al enemigo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se resiste al diablo? ¿Con nuestra fuerza o con el poder de Dios? Tiene que ser con el poder de Dios. Entonces necesitamos ese poder. Esa característica de Esteban, la gracia y el poder, las necesitamos nosotros también, hermano. Porque somos atacados, somos afectados por la obra del enemigo. Y el poder de Dios que está en nosotros o que Dios te puede dar. Por eso le dijeron a los apóstoles, quédense en Jerusalén, porque ahí va a descender mi Espíritu Santo. Y va a derramar sobre ustedes, ¿qué? El poder de lo alto. Ese poder es el que usted y yo necesitamos. Poder, fe para orar, pero también el poder para que el poder de Dios fluya. Pueda ser sanado alguien, pueda ser liberado alguien, pueda ser bendecido alguien a través de la oración. La Biblia lo da a entender. Mire un versículo más, acompáñame. Este era Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales. Mire qué lindo la vida de Esteban, hermano. En Hechos capítulo 5 verso 12 dice, y por la mano de los apóstoles. Esteban no era apóstol. Esteban no era apóstol. Sin embargo, hacía señales y prodigios. ¿Por qué lo dejaron escrito? Bueno, porque nos enseña que no es el rango el que da el poder. Lo que da el poder es el Espíritu Santo. Por eso, mire lo que dice 5:12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Los apóstoles hacían señales y hacían prodigios. Esteban no era apóstol, pero también hacía. Y Marcos capítulo 16, me parece, dice, y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. No dice estas señales seguirán a los apóstoles. Estas señales seguirán a los pastores. Estas señales seguirán a los profetas, nada más. No, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Es poder eso? ¿Es poder de Dios eso? Sí. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. En mi nombre. Pero estas señales seguirán a los que creen. Entonces esto nos enseña un punto muy, pero muy importante. La vida de Esteban nos enseña un punto importantísimo. No es el título el que da el poder. Lo que da el poder es el Espíritu Santo. Él reparte a quien Él quiere
como Él quiere. ¿Todo creyente puede tener de este poder? Sí. Porque el poder no se vende. El poder viene del Espíritu Santo. Alguien creyó en la Biblia, creyó que podía comprar el poder de Dios. Aquel mago, Simón el mago, le dijo a Pedro cuando vio que Pedro tenía un respaldo de Dios impresionante, hermano. Dice que le dijo ¿y cuánto cuesta eso? ¿Cuánto vale? Y Pedro inmediatamente, vaya, ¿y con quién se fue a topar, hermano? Con Pedro, que Pedro no andaba con tibiezas, no andaba con dulzuras, no había nada. Que tu dinero perezca contigo, le dijo. De una sola vez lo mandó a la tumba. Vaya que no lo mató, ¿verdad? Pero hay gente que cree que el poder de Dios se vende y el poder de Dios no se vende. El poder de Dios viene del Espíritu. Oiga esto, el poder de Dios viene del Espíritu y está disponible para todo el que cree en Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Qué lindo, hermano. Qué lindo es saber todo lo disponible que Dios ha dejado para nuestra vida. Ha dejado gracia y ha dejado poder. Pero ¿qué última característica tenía Esteban? Hechos capítulo 6, verso 9 al 10. Vamos a encontrar una última aquí. Hechos 6, verso 9 al 10 dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia. Oiga esto, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. La sabiduría que tenía Esteban para defender la verdad era impresionante, hermano. Lo tuvieron que acusar sobornado los testigos, como hicieron con Jesús, ¿se recuerda? Es que para los apóstoles, para la vida de Cristo, para Esteban, pagaban los religiosos. Pagaban para que dijeran mentiras. Y llegaron a decir que Esteban había hablado blasfemias contra Moisés y contra Dios. Pero eran mentiras. Entonces les pagaron. Entonces cuando lo interrogaron, o cuando lo estaban interrogando, eso fue después cuando lo llevaron al concilio, pero dice que disputaba con ellos y la gente no podía soportar la sabiduría que tenía. Esto nos da una última característica: es sabio en la palabra, es podríamos decir defensor de la verdad. Mira, hermano, muchos de nosotros como creyentes, hay gente que se nos acerca y nos desbarata la verdad porque no sabemos cómo defendernos. Le dicen una cosita. No, es que la Biblia, si la Biblia no la ha escrito Dios, ¿y cómo me probás que la Biblia la escribió Dios? Y entonces se queda uno se queda tartamudo y no le puede probar. No le puede probar lo que dice la Escritura, que las Sagradas Escrituras fueron escritas por hombres inspirados por el Espíritu Santo, pero no se lo puede enseñar. Si usted quiere ser un defensor de la verdad, tiene que conocer la verdad, tiene que conocer la Escritura. Y Esteban era un defensor de la verdad. Todo creyente es llamado a ser un defensor de la verdad, no defensor de Dios, porque Dios se defiende solo. No, defensor de lo que creemos, de lo que usted y yo creemos.
¿Alguna vez alguien le ha preguntado, mire, y la iglesia donde usted va, ¿en qué creen? Se queda bueno. ¿En qué creen? ¿Cuál es su doctrina? Aleluya. Es defensor de la verdad. Por eso el 15 comenzamos el instituto bíblico. Ya no se quede no. Venga a estudiar la palabra. Venga a estudiar la escritura. Y va a encontrar que la palabra se puede defender sola. No necesitamos. Por eso es que a veces el creyente termina enojado con la gente que le pidió cuentas, pues. Sí, que usted te vas a ir al infierno, pues. Sí, pero es que no le pudo probar. Y como ya enojado uno, o no, hermano, míreme para acá, míreme para acá. Le han pedido a veces cuenta y no ha sabido qué decir y termina usted enojado. Bueno, mi deber es decirte, y si no, pues te vas a ir al infierno. Sí, pero no le pudo probar. Necesitamos convertirnos en gente que conoce la palabra y puede defender la verdad de Dios, lo que creemos. Hermano, yo termino. Ya me pasé. Yo termino. Pero Esteban dejó atónito a la gente que lo estaba oyendo. Ahí en el capítulo 6 que acabamos de leer. A todos los libertos de Cirene, de Alejandría. Y como los dejó con la boca abierta, como Jesús los dejaba con la boca abierta, hermano. Por eso de Jesús decían: ¿quién es este que habla con tanta autoridad? Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa hablar con tanta autoridad? ¿Que hablo así bravo? No. Significa hablar con autoridad, significa hablar con la solvencia y la sabiduría que da la palabra. Eso es hablar con autoridad. Lo mismo hacían con Jesús. Estos pagaron para que lo llevaran preso al concilio, porque ellos no pudieron resistir la sabiduría de Esteban. Lo llevan al concilio y los del concilio dijeron: aquí nos lo vamos a acabar a ese fulanito Esteban. Eso no lo dice la Biblia, lo digo yo. Dice: y aquí lo vamos a terminar, aquí vamos a ver si realmente conoce la verdad, hermano. Y les empieza a dar una cátedra de las escrituras. Les empezó a hablar del Antiguo Testamento y cómo Dios había sacado a Israel de Egipto. Y habló de Moisés maravillas, y lo estaban acusando de que hablaba mal de Moisés. Lo estaban acusando de eso. Y Esteban, hermano, empieza a hablarles con tal denuedo, con tanta sabiduría, con tanta apropiada la palabra, que dice que a aquellos les empezó a rechinar los dientes de bravos, hermano. Ahí no era el cristiano el bravo, eran los otros los bravos. Rechinaban los dientes, hermano, les crujían los dientes, y por eso lo llevaron al paredón, diríamos, para apedrearlo, porque no pudieron resistir la sabiduría que tenía Esteban. ¿Será que usted y yo necesitamos sabiduría, hermano? Yo creo que sí. Creo que sí. Necesitamos la sabiduría del Dios de los cielos. Hoy sí termino, póngase de pie mejor. La Biblia dice, hermano, que estos cristianos, esos creyentes que el Señor había levantado en ese tiempo, tenían el respaldo del Dios de los cielos. Por eso usted y yo necesitamos ese respaldo hoy. Y ¿cómo ve usted si hoy le decimos al Señor: Señor, nosotros queremos ser como los cristianos del principio? No estoy diciendo que debemos volver atrás, no. Pero lo que los del principio tenían de bueno, nosotros debemos de tenerlo también. ¿Por qué?
Porque Dios sigue siendo el mismo. El mismo que capacitó a aquellos es el mismo Dios que nos puede capacitar a nosotros. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Y si usted quiere decirle al Señor, Señor, dame de tu espíritu, trabaja en mi vida, ayúdame a crecer, Señor. ¿Se animaría a venirse aquí adelante conmigo a decírselo? Decirle, Señor, yo quiero crecer como un verdadero cristiano, como un verdadero hijo de Dios. Señor, derrama sobre mí buen testimonio, trabaja en mi vida. Derrama sobre mí tu fe, derrama tu gracia, tu poder, y enséñame tu verdad, de tal manera que pueda defender tu palabra, pueda dar fe de lo que creo, pueda compartir con aquellos que me demandan pruebas, pueda compartir con ellos la verdad que está escrita en tu palabra. Por eso los primeros discípulos, dice la Biblia, que oraban diciéndole, Señor, permítenos que con denuedo hablemos tu palabra. ¿Se animaría a decirle esta noche al Señor, Señor, permítenos que con denuedo podamos hablar tu palabra? Permítenos que cuando hablemos tu palabra pueda fluir en nuestra vida, no humanamente, sino con la sabiduría que viene del Espíritu. Por eso Pablo podía decir, la predicación que yo les he compartido no es de sabiduría humana, sino que mi predicación ha sido con el respaldo del Espíritu, con prodigios, con señales, porque el Espíritu de Dios lo respaldaba. Pero ese mismo Espíritu te puede respaldar a ti también. Ese mismo Espíritu te puede hablar a ti, te puede llenar a ti. Yo oro esta noche para que la fe no te falte. El diablo quizás nos quiere ver destruidos. El diablo nos quiere ver arrastrados en el polvo, en la tierra. Pero nuestro Dios nos quiere ver como vencedores, como victoriosos, como hombres y mujeres llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de la gracia de Dios y del poder de Dios. Así que mi hermano, mi hermana, hoy levantemos nuestras manos y nuestro corazón a Dios. Levanta tus manos y tu corazón y dile, Señor, aquí está mi vida, Señor. Cada uno de esos discípulos, así queremos ser también, modelados por tu Espíritu, transformados por tu Espíritu. Oh, bendito Salvador, bendito Salvador. Señor, opera en nuestras vidas. Si te tienes que rendir, hermano, ríndete. No le pongas murallas a Dios. No levantes paredes a Dios. Deja que el Espíritu Santo pueda trabajar en tu vida. Que el Espíritu Santo pueda obrar en ti. Aleluya. Llena, Señor.
Llena esta noche a tu pueblo. Lléname, Señor. Llena con tu Espíritu Santo. Llena con tu gracia. Más de tu amor. En el nombre de Jesús. Eso es, eso es. Pídele a Dios, pídele a Dios. Pídele a Dios su misericordia. Pídele a Dios su favor. En tu nombre, Señor. Aleluya. Más de tu amor que yo tengo sed. Así es, Señor. Tenemos sed de tu presencia. Tenemos sed de tu palabra. Tenemos sed de tu gracia. Sed de tu sabiduría. Llénanos, Señor. Lléname, Señor. Aleluya. Aleluya. Que yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Dile, Señor, lléname. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor que yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Te bendecimos, Señor. Lléname, lléname, Señor. Te bendecimos, Señor. Dame más de tu amor Que yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Dile, lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Dame Más de tu amor que yo tengo. Una última vez vamos a decirlo con todo nuestro corazón. Lléname, Señor. Aleluya. Lléname, Sí, Señor Jesús. Llénanos, Señor. Dame más de tu amor Que yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Y lléname, Señor. Lléname, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, Señor. Gracias.
¡Esto será grandioso! ¡Wow! ¡Será fabuloso! Por fin tenemos nuestro propio edificio de niños. Aquí podemos alabar a nuestro Dios, aprender más de Jesús y jugar con nuestros amigos y hermanos en Cristo. I am so excited. Thank you, God. Nuevo Pacto Houston se alegra en presentar su proyecto Crece, un proyecto de recaudación de fondos para nuestro edificio de niños, una nueva casa para Club Saeta. Muchos niños y familias de esta ciudad podrán conocer a Jesús. ¡Pero es más grande que eso! Este nuevo edificio también será la casa de Nuevo Pacto Christian Academy, una visión de Dios para nuestros niños y comunidad. Sí, este edificio será Nuevo Pacto Christian Academy, una escuela cristiana privada para nuestra comunidad. ¡Wow! Los planes de Dios son muy grandes. Tenemos mucho por hacer. Nuevo Pacto Christian Academy tiene como misión brindar un alto rango de educación académica basada en principios bíblicos, a fin de preparar líderes valientes en su fe que marquen la diferencia y modelen el liderazgo de Cristo que cambia el mundo. ¿Quieres ayudarnos a ser parte de este gran proyecto? Ayúdanos a crecer en fe. Ayúdanos a crecer en sabiduría. Ayúdanos a crecer en amor. ¡Únete a nuestro proyecto Crece! Visita nuevopactohouston.com y haz clic en Crece para hacer tu donación.